Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía Peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Conocer a Perón, de Juan Manuel Abal Medina. 2. El acercamiento. Una tarde de mucho calor de enero de 1959, estábamos en casa cuando nos llamó Alicia Eguren y nos pidió que la acompañáramos al frigorífico Lisandro de la Torre, que estaba tomado por sus trabajadores. Allí fuimos con Fernando todavía de pantalones cortos. Fue una experiencia que también tuvo mucho que ver en nuestra vida posterior. En 1958 el gobierno de Frondizi había comenzado las privatizaciones y cuando se anunció la puesta en venta de ese frigorífico, ubicado en el barrio de Mataderos de Buenos Aires, la respuesta de los trabajadores fue la toma del establecimiento. Esta medida contó con el decidido apoyo popular en los barrios cercanos como Villa Luro y Liniers, donde las calles se convirtieron en barricadas defensivas de la toma. A esa movilización se sumó lo que pudiera aportarse desde los diversos grupos de la llamada resistencia peronista. El delegado de Perón, nombrado en noviembre de 1956, era Cook, quien intentó, desde la dirigencia política, apoyar la toma liderada por el sindicalista Sebastián Borro. Este fue nuestro primer acercamiento a acciones vinculadas al peronismo. Yo tenía 14 años. Recuerdo que poco después fui a un acto del 17 de octubre en Plaza 11, al que llegué en tranvía luego de la salida del colegio, llevado por un compañero. Por supuesto, la policía reprimió y hubo gases y corridas. Es muy difícil comprender hoy lo que era aquella época. Es absurdo imaginar ahora una situación en la que pudiera haber un enorme sector proscripto. Resulta por demás complejo pensar cómo era ese escenario y cómo todo el mundo tenía que funcionar sobre la base de negaciones impulsadas por gente que se decía republicana. Había mucho odio. ¿Cómo era posible que el país funcionara así durante tanto tiempo? De hecho, no funcionaba tan así. El general se ocupó de que no fuera de ese modo, de todas las maneras posibles. Principalmente, estimulaba la acción sindical como límite de todas las políticas económicas liberales. Una de las paradojas que sucedió en esos días de enero de 1959, los de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, fue que ni el peronismo ni el nacionalismo celebraron la revolución cubana que acababa de suceder. En ese primer momento, los que la festejaron fueron los gorilas en todas sus expresiones, desde la izquierda hasta la ultraderecha. Veían similitudes entre Perón y Batista, y lo más importante que tenían que decir sobre el Che Guevara era que había sido antiperonista. Luego las cosas serían muy distintas. Todavía muy jóvenes fuimos llevados por José María Rosa al bar Castelar de Avenida Córdoba y Esmeralda, donde con Fernando conocimos a Arturo Jaureche, que se sentaba todas las tardes en la misma mesa sobre Esmeralda y hablaba y contaba anécdotas a los que quisieran escucharlo. En una ocasión Jaureche nos preguntó a Fernando y a mí si conocíamos a Leopoldo Marechal. Justamente yo estaba terminando de leer Adán Buenos Aires, que me había capturado totalmente, a pesar de que por entonces se la consideraba una novela difícil. Me la había regalado mi profesor Batisteza, que si bien era muy antiperonista, había conservado la estima por el que se llamaba a sí mismo el poeta de puesto. Apenas supo que no conocíamos personalmente a Marechal, Jaureche se paró y lo llamó desde el teléfono público del Castelar para concretar una cita que se llevó a cabo unos pocos días después en su casa. Cometí la imprudencia de contarle al padre Julio Mainville, con quien me había mandado el padre Castellani a conversar, que íbamos a visitar a Marechal. Mainville tuvo uno de sus famosos ataques de ira. Si bien dijo que era una buena persona y un gran poeta, no debíamos ir a verlo porque había sido captado por el diablo. Cuando el padre Mainville se calmó, pude entender que el diablo al que se refería era el peronismo, y entonces me relató su vieja relación con Marechal y con el que fue su inseparable amigo, Francisco Luis Bernardes, distanciados por la confusión que la plebe le había creado a Marechal. Mainville no dijo que, si no le hacíamos caso e íbamos a verlo, lo saludáramos en su nombre o lo instáramos a volver sobre sus pasos.
que desde su punto de vista consistía en reintegrarse a un nacionalismo sano, alejado del gran farsante, obviamente refiriéndose a Perón. Antes del encuentro con Marechal me crucé con José María Rosa, que fue muy entusiasta en propiciarlo. Me contó que en 1956, en el departamento de Avenida Rivadavia, el 2300 al que íbamos a ir, se habían reunido con Andrés Framini y el sindicalista portuario Eustaquio Tolosa, y que el general Juan José Valle lo había utilizado para algunas reuniones en los preparativos del 9 de junio. Rosa consideraba esas reuniones como decisivas para el alzamiento que fracasaría en junio de ese año, dando paso a los asesinatos con máscara de fusilamientos, en los basurales de José León Suárez, que perpetraría Pedro Eugenio Aramburu. Dijo que ese día Marechal había quedado encargado de escribir la proclama revolucionaria que esperaba ser difundida el 9 de junio, de la cual Rosa prometió darme una copia. Este hecho no es muy conocido, aunque Horacio González en varias ocasiones escribió que seguramente Marechal había tenido que ver con la proclama, y Guillermo Sacomano, en un interesante ensayo publicado en el suplemento Radar de página 12 del 21 de junio de 2015, también lo menciona. Del conjunto de referencias que fui teniendo a lo largo de la vida sobre el tema, tengo la impresión de que la redacción no fue de Marechal, sino de su entrañable amigo y discípulo, José María Castiñeira de Dios. El general Perón no estuvo al tanto del intento de levantamiento de Valle, porque él no recomendaba alzamientos militares de este tipo. Siempre decía: nosotros tenemos el número, lo que necesitamos es generar las condiciones que permitan que el número decida y no enfrentarlos donde ellos son fuertes. Había que utilizar todos los instrumentos, aún los armados, pero jugando a lograr circunstancias favorables para ir a elecciones, exigiendo que se garantizara la transparencia del resultado. Con las lecturas hechas y con todos estos antecedentes, esperamos con ansiedad la cita con Marechal. Por fin llegamos con Fernando esa tarde de fines de 1964 a su departamento. Nos encontramos con un personaje sumamente especial, con una gran cabeza y una voz grave que parecía salir de otro lado. Cuando Marechal hablaba no parecía escucharse, sino recoger en su voz una inspiración distante. Mi profesor Batisteza tenía algo de eso. Años después, cuando se lo comenté a Marcelo Sánchez Orondo, me dijo que era la misma sensación que siempre le daba a él, que tenía con Marechal una larga amistad. Marechal se interesó por nuestros estudios y por nuestra actividad política. Por entonces yo buscaba financiamiento para la publicación de un periódico nacionalista y se mostró sorprendido de que todavía no fuéramos peronistas. Esta reunión nos quedó muy grabada y nos llevó a leer el resto de su extraordinaria obra. Nos regaló una copia al carbónico de lo que estaba escribiendo a propósito de una nota publicada días antes en La Nación. Este texto sería luego la primera parte de su ensayo El poeta depuesto, escrito en forma de carta dirigida a José María Castiñeira de Dios. Allí decía: no hace mucho, hablando con Marcelo Sánchez, le sugerí que no escribiese una historia de las ideas políticas en nuestro país, donde merced a la rica documentación existente se demostrase cómo y en qué medida el acervo teórico del nacionalismo había preparado los acontecimientos subsiguientes. A mi entender, si el nacionalismo no salió de su órbita especulativa, fue porque le faltó el conocimiento de lo popular. El conocimiento precede al amor, dice la vieja fórmula. Nadie ama lo que no conoce previamente, y el amor al pueblo se logra cuando se lo conoce. Un pueblo, al saberse conocido y amado, se rinde a las empresas que lo solicitan. Por el contrario, la ignorancia engendra el temor, y el que no conoce al pueblo lo teme como una entidad peligrosa en su misterio substancial. Llegamos así al justicialismo, esbozado como doctrina revolucionaria desde 1943 a 1945 por un líder cuyo nombre también fue silenciado por decreto. La revolución justicialista se nos presentaba como una síntesis en acto de las viejas aspiraciones nacionales, tantas veces frustradas, y lo hacía enarbolando tres banderas igualmente caras a los argentinos: la soberanía de la nación, su independencia económica y su justicia social. No es extraño, pues, que el 17 de octubre de 1945 se diera la única revolución verdaderamente popular que registra nuestra historia, y que se diera en una expresión de masas reunidas,
no por el sentimentalismo ni por el resentimiento, sino por una conciencia doctrinaria que les dio unidad y fuerza creativa. Di con esas páginas revisando papeles de aquellos años. A pesar de la intención de Marechal de integrar el texto completo a su cuaderno de navegación, no pudo hacerlo. Permaneció inédito muchos años hasta ser incluido recién en una edición ampliada de Cuaderno de Navegación, preparada por sus hijas a principios de 2002. Para mi hermano Fernando, esa reunión y la lectura reiterada de ese texto fueron determinantes en su adhesión, ya manifestada abiertamente, al peronismo. Este comienzo y varios hechos posteriores me llevaron a declarar en una entrevista a un diario de Córdoba poco después de la muerte de mi hermano en 1970, que él no había sido fascista ni mucho menos marxista, sino que fue simplemente un peronista marechaliano. A mí esa reunión inicial con Marechal me aproximó a una visión más empática del peronismo, aunque no venció todas mis reticencias. No lo manifesté, pero Marechal debe haber intuido alguna de ellas, porque en alguna de las reuniones posteriores lo invitamos a comer alguna vez y él lo retribuyó. Me dio una copia de una carta de Perón a Aramburu con la que le contestaba a una declaración en la que lo acusaba de cobarde. Por esas fechas, creo que en 1963, emprendimos con Fernando una vuelta por el país largamente planeada, utilizando un pasaje llamado Argen-Paz, que daba derecho a viajar por un mes o dos en tren todas las veces que se quisiera. Todavía la red ferroviaria no había sido desmantelada. Recorrimos buena parte del litoral, el noreste y el noroeste del país. Teníamos algunos contactos en cada lugar que nos habían dado Castellani, Alicia Eguren y Jaureche, entre otros, por lo que en muchos casos fuimos alojados por amigos de ellos, personas muy diversas, aunque en general a poco de avanzar en la conversación, muchos resultaban ser peronistas o cercanos al peronismo. El viaje tenía el objetivo de conocer la Argentina interior, con cuyo pasado nos identificábamos mucho más que con nuestra realidad porteña. El artiguismo inicial que compartíamos con Fernando había evolucionado de diferente manera en cada uno. Simplificando, puedo decir que él hacía más eje en los aspectos sociales y yo en los nacionales. Durante el viaje se fue dando una cierta distancia, en parte por esas ópticas distintas y en parte porque yo llevaba también contacto en mi afición por el rugby, y Fernando no compartía más encuentros con jugadores de las distintas provincias con las que me relacioné. Al regresar a Buenos Aires, y a pesar de seguir siendo muy cercanos y compartir no solo el dormitorio, sino también muchas lecturas, esa distancia se fue haciendo mayor. Fernando siempre tuvo una marcada veta mística de una religiosidad profunda que ocupaba una parte importante de sus días. Por mi parte, el escaso tiempo libre entre el estudio, el trabajo y la militancia lo ocupaba en el deporte, que siempre me gustó. Además del rugby, montaba en el Club Libres del Sur, llevado por mi padrino Francisco Llovera. Esa era la única actividad con algo de deporte que atraía a Fernando. Yo ya había egresado del Colegio Nacional y me había inscrito en la Facultad de Derecho, donde comencé a dar materias como alumno libre. Por entonces avanzamos con mi amigo Roberto Ortiz, al que había conocido también por el padre Castellani, en la relación con una familia correntina de apellido Pérez, que eran nacionalistas. Algunos habían sido cercanos al peronismo. Tenían el proyecto de hacer un periódico nacionalista de circulación federal y ya contaban con parte de los recursos para sostenerlo. Fue en ese momento, con muchas dificultades, comenzamos a editar el Federal. En esas estaba cuando fui convocado por el padre Julio Mainville, quien me contó que el grupo que él había promovido como escisión de Tacuara, la Guardia Restauradora Nacionalista, había quedado prácticamente descabezado por el retiro de los que habían sido sus jefes y que había llegado un integrante de Mendoza, Augusto Moscoso, a hacerse cargo. Me pedía que lo ayudara sobre todo en sus primeros pasos en Buenos Aires. Era difícil decirle que no al padre Mainville, pero quedé en contestarle y llamé a un compañero de la facultad, Horacio Maldonado, relacionado con la Guardia Restauradora Nacionalista, con el que habíamos iniciado una amistad para que me acompañara. Así acepté el pedido de Mainville. Conocí a Moscoso y colaboré con él junto a Horacio por unos meses,
en los cuales, con los pases de tren Argenpaz, dimos otra larga vuelta por casi todas las provincias, enhebrando grupos y reuniéndonos con otros. De esta vuelta me quedaron relaciones que en algunos casos duran hasta hoy y un mejor conocimiento de la Argentina, ya que fue mucho más extensa que la que habíamos hecho con Fernando. Yo no imaginaba la situación real de la Argentina tal como la vi en esos momentos con 19 años. Estuvimos en zonas muy pobres del país, no volví igual de ese viaje. Lo hablé mucho con mi hermano Fernando y estoy seguro de que estas conversaciones tuvieron que ver con lo que pasó después con él y su grupo. Al poco tiempo, Moscoso inició una relación con un grupo llamado Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas, FAEDA, al que con unas pocas averiguaciones le descubrimos una vinculación con la Embajada de Estados Unidos y con la Secretaría de Inteligencia del Estado. Me separé de la Guardia Restauradora Nacionalista y al poco tiempo me siguieron Horacio Maldonado y otros compañeros. Corresponde aclarar que los anteriores jefes de la Guardia, así como la mayoría de los integrantes, nada tenían que ver con estos contactos, porque lo que no es cierto que fueron un apéndice de los servicios de inteligencia, como suele decirse. En 1965 no estaba muy avanzado en la facultad, por lo que además del trabajo, ocupé el tiempo en preparar y rendir algunas materias. Por otro lado, seguíamos intentando con Roberto Ortiz y los hermanos Jorge y Antonio Pérez reeditar el Federal. Estábamos en eso cuando el padre Castellani me comenta que su discípulo y amigo, Marcelo Sánchez Orondo, estaba por volver a sacar Azul y Blanco, que había sido principal semanario nacionalista. Fui con Roberto Ortiz a una reunión con Marcelo en su estudio del 10º piso de la calle Charcas 684, frente a Plaza San Martín. Ahí se inició una amistad que con sus más y sus menos duró hasta su muerte. Así quedé integrado en la preparación de la nueva etapa de Azul y Blanco. Entonces Marcelo decide que el director sea Ricardo Cruchet y yo el secretario de redacción. Ricardo se alejó poco tiempo después en desacuerdo con la política que iniciaba el grupo de ampliar la acción política fuera de los límites del nacionalismo, lo que llevaría a la creación del movimiento de la Revolución Nacional. Marcelo volvió a la dirección y me conservó como secretario de redacción. Para mí fue una experiencia sumamente interesante. Salimos en junio de 1966, el momento del golpe de Onganía. Yo tenía 21 años. Mucha gente que se había escindido del grupo Azul y Blanco y había creado el Ateneo de la República, como Mario Amadeo, Mario Díaz Colodrero, Santiago de Estrada y Guillermo Borda, tenía cercanía con el industrial Jorge Salimey, dueño de Saceutru, la principal empresa de alimentos de aquella época. Este había conocido a Onganía en los llamados cursillos de cristiandad y fue nombrado ministro de Economía, cargo que ejerció con un perfil de tono nacionalista social cristiano. Azul y Blanco apoyó de algún modo esa línea, pero el apoyo duró lo que dura Salimey, unos pocos meses antes de caer a distancias del sector más gorila del ejército, que en lo económico se referenciaba en Álvaro Alzogaray. Lo sucedió en el cargo Adalbert Krieger Bacena, quien revocó las medidas de control de capitales, congeló los salarios y devaluó la moneda un 40%. Estas medidas nos impulsaron a pasar a la oposición frontal. La experiencia de Azul y Blanco fue para mí de una gran riqueza en muchos aspectos. El trato cotidiano y de una creciente amistad con Sánchez Orondo, un hombre de una inmensa calidad humana, un agudo analista y una gran pluma, fue toda una escuela. Además, todas las tardes en ese 10º piso de Charcas 684 se improvisaban reuniones con el elenco del periódico y con los amigos que espontáneamente se iban agregando. Participar de esos encuentros fue todo un aprendizaje que incluso hizo mucho más cercanos algunos vínculos que ya tenía, como los de Ernesto Palacio, Arturo Jaureche, José María Rosa y Leopoldo Marechal, cuyo poema Patria se publicó por primera vez en Azul y Blanco. A pedido de Marcelo, retuve el original manuscrito de Patria para reintegrárselo a Marechal a su regreso de Cuba. Había viajado a fines de 1966 para integrar el jurado del concurso literario de Casa de las Américas. La revista Primera Plana le encargó un reportaje sobre la vida en la isla.
El texto de Marechal, una prueba más de su espíritu de viejo cristiano revolucionario y de su honda solidaridad con las luchas por la liberación de América Latina, sobrepasó primero los límites de la censura impuesta por la dictadura militar, pero fue levantado de la revista cuando ya estaba impreso. En marzo o abril de 1967 fuimos con Fernando a llevarle el original de Patria y nos quedamos conversando de su estadía en Cuba. Fernando regresó a verlo apenas unos días después y tuvieron una larga charla que sin dudas tuvo influencia en el viaje de mi hermano a La Habana a fines de 1967, invitado, creo, por Cook, Alicia Eguren y Juan García Elorrio. Se trató de un viaje que Fernando realizó junto a Norma Arrostito y Emilio Massa. Fernando y Massa participaron de algún entrenamiento, pero eran claramente sapos de otro pozo, como quedó claro a poco andar. La versión de que Cuba armó la guerrilla montonera original no tiene asidero. Apenas Fernando y Emilio Massa recibieron cierto entrenamiento, que no tomaron muy en serio, junto a argentinos que iban a sumarse a la guerrilla del Che en Bolivia, y que cuando muere Guevara quedan sueltos y creo que se van integrando en diferentes organizaciones. No entrenó, que yo sepa, a montoneros, ni según creo, al ERP. Fue Fidel Castro el que le dijo a Roberto Santucho personalmente un año antes de Trelew, cuando éste visitó Cuba: con el peronismo en el gobierno no se le vaya a ocurrir seguir con la jodedera. Eso me lo contó Helbart al regreso de su viaje a Cuba. En cuanto a Fernando, no escondió en lo más mínimo su viaje a Cuba, al que se refería parafraseando a Marechal, diciendo que había ido y había vuelto como un cristiano y peronista. Incluso recuerdo una tarde del invierno de 1969 en que en el Círculo del Plata, con Sánchez Orondo, Luis Rivet, Juan Manuel Palacio y otros compañeros, contó con detalles no exentos de humor su viaje lleno de escalas para pasar por Praga y tomar de regreso a Buenos Aires un barco en Génova. Marcelo Sánchez Orondo relata en sus memorias, que por entonces se refiere al invierno de 1969, Fernando estaba ya de vuelta de sus afanes castristas al persuadirse de que la inmersión en el peronismo era la única manera de llegar a nuestro pueblo y procurar acercarse a quienes buscaban un cambio revolucionario por todos los medios que ofrecía el descampado jurídico producido por el vacío de legitimidad. Es más, Fernando, en aquel preciso momento que marcó un hito a partir del cual se precipitó su trágica biografía, creyó en la posibilidad de que, derrocado Onganía, los elementos nacionales del ejército y sus líneas conspirativas lograrían imponerse. El caso es que con la voz del futuro montonero se grabaron los textos, algo así como una antología de azul y blanco, los cuales serían difundidos por todo el país a la hora de la conspiración de aquellos días encabezada por el general Labanca. Claro está, nada ocurrió. Lo que relata Marcelo es exacto, así sucedió. Puedo agregar que luego de probar varias voces en la grabación se había optado por la de Juan Manuel Palacio, aunque era poco marcial. La mía había sido desechada porque, como dijo Fernando, que yo grabara era como ponerle mi impresión digital, refiriéndose a mi nula pronunciación de las R's. De chicos, Fernando hablaba igual que yo, pero pronto, a los 8 o 9 años, nuestros padres advirtieron que era por imitación y lograron corregir su dicción. Otro comentario divertido de Fernando en el Círculo del Plata se refería al supuesto entrenamiento que habían hecho en Cuba. Contaba con mucha gracia que todo había consistido en una larga marcha a través de una selva montañosa, durmiendo mal y comiendo peor, y que tuvieron que aguantar a 3 acompañantes argentinos que habían quedado colgados en Cuba por la muerte del Che y que se la pasaban en discusiones teóricas interminables, más aburridas que la de los bolches del colegio. Uno de esos colgados era el padre de Laura Alcoba, la novelista que refirió esta historia desde el punto de vista de ellos. Mis padres veían con cierto asombro nuestro progresivo acercamiento al peronismo, pero nunca se opusieron y nos daban libertad de acción. De hecho, mi hermano y yo ya estábamos casados o en pareja y teníamos cierta autonomía. Esto fue motivo de discusiones familiares, de diálogos, pero no de distanciamiento entre mis padres y nosotros, ni de nosotros con nuestros hermanos. Desde su egreso del Colegio Nacional, Fernando había tomado un rumbo cercano a las
novedades que se habían producido en la Iglesia con el Concilio Vaticano II, y en un determinado momento se aleja un poco de la familia. Fue algo que nos sorprendió a todos. Intenté conversar con él en varias ocasiones, pero a pesar de todo lo abierto que era para hablar de muchas cosas, era muy cerrado cuando intentábamos saber por qué dejaba de ir por semanas a casa.